La convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión pone en evidencia una práctica recurrente en la política mexicana: dejar los asuntos de mayor relevancia para el último minuto. Esta urgencia, reflejada en la intención de sesionar incluso en fines de semana para avanzar en una agenda legislativa cargada, plantea una pregunta ineludible: ¿por qué se postergan las decisiones tan trascendentales hasta el borde de los plazos? La premura con la que se pretenden abordar 26 leyes en apenas 10 días, como señala el diputado Rubén Moreira, no solo compromete la calidad del debate legislativo, sino que también alimenta la percepción de opacidad y falta de reflexión. Las críticas de la oposición, como las del PAN sobre la ausencia de diálogo y el incumplimiento de acuerdos previos, refuerzan esta idea. Temas como la militarización de la seguridad, el acceso a datos biométricos o la creación de una agencia con amplias facultades en telecomunicaciones y redes sociales merecen un análisis profundo, no un mero trámite apresurado. La justificación del diputado Ricardo Monreal, quien argumenta que la Constitución permite enlistar iniciativas sin dictamen, puede ser técnicamente válida, pero no disipa las dudas sobre la legitimidad de un proceso que parece improvisado. La ciudadanía merece un Congreso que priorice el consenso y la transparencia, no uno que recurra a la premura como estrategia para imponer reformas. Dejar todo al último momento no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que arriesga el futuro de políticas públicas que impactarán directamente la vida de las y los mexicanos. ¿No sería más sensato planificar con tiempo y deliberar con seriedad en lugar de correr contra el reloj? Hoy es lunes 23 de junio de 2025 y estas son las claves de la noticia. Congreso convoca a sesiones extraordinarias. México evacúa a 175 connacionales de Medio Oriente. Sheinbaum pide a la ONU actuar por la paz en Medio Oriente. La iniciativa privada rechaza la legalización de casas invadidas por el Infonavit. Eliminarán espera de 72 horas en búsqueda de personas desaparecidas. La UNAM cae al lugar 136 en ranking mundial. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que convoca al Congreso de la Unión a un primer periodo de sesiones extraordinarias del 23, es decir, de hoy, al próximo 2 de julio de 2025. La Comisión Permanente aprobó la convocatoria con mayoría calificada y la apertura formal se realizará hoy mismo a la 1 de la tarde en sesión de Congreso General. Durante el periodo se discutirán 16 temas prioritarios, usted lo sabe, como reformas sobre desaparición forzada, Guardia Nacional, telecomunicaciones, el traspaso de funciones del Coneval al INEGI y el combate al lavado de dinero. La Cámara de Diputados sesionará de forma semipresencial, mientras que el Senado tendrá asuntos exclusivos como la ratificación de tratados internacionales. Destaca un acuerdo sobre biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. El periodo concluirá una vez desahogados los temas con la clausura formal a cargo de las mesas directivas. Y en otros temas, el gobierno de México confirmó la evacuación segura de al menos 175 connacionales desde Oriente Medio tras los recientes bombardeos de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que 116 personas salieron de Israel mediante rutas terrestres y marítimas, mientras que otros 29 fueron asistidos desde Jordania y 30 más desde Irán, esto con apoyo de las embajadas mexicanas en la región. La Cancillería reiteró su compromiso con el diálogo y la paz, postura respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En paralelo, colectivos palestinos y activistas realizaron manifestaciones en la Ciudad de México exigiendo el fin del conflicto y denunciando a Estados Unidos e Israel como amenazas para la paz mundial. Ahora vamos a ver el panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió al presidente estadounidense Donald Trump por los bombardeos contra instalaciones nucleares en Irán, calificándolo como un gran líder y gran amigo de Israel. Afirmó que gracias a esta cooperación se han logrado avances significativos en la ofensiva israelí contra Irán, especialmente con los ataques a la instalación de Fordo. Netanyahu destacó la estrecha coordinación con Estados Unidos en materia de inteligencia
inteligencia y operaciones militares. Según datos oficiales, los enfrentamientos han dejado al menos 24 muertos en Israel y entre 400 y 850 en Irán. En Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta global de seguridad para sus ciudadanos tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares en Irán, recomendando extremar precauciones y evitar viajes a zonas de riesgo como Israel. La advertencia surge ante posibles manifestaciones y amenazas contra ciudadanos estadounidenses. Washington afirmó que los ataques no implican una guerra, sino un intento de frenar el programa nuclear iraní, mientras que Teherán advirtió que habrá consecuencias duraderas y decidirá cuándo y cómo responder. En Moscú, Rusia advirtió formalmente a Estados Unidos que no intervenga militarmente en apoyo a Israel en el conflicto con Irán, al considerar que esto desestabilizaría aún más la región. Moscú, que mantiene una alianza estratégica con Teherán, condenó los ataques israelíes como ilegales y pidió un alto al fuego. Mientras Irán responde con misiles y drones, Estados Unidos evalúa su postura y el presidente Trump admitió haber considerado un ataque contra el líder iraní, aunque lo descartó por ahora. La comunidad internacional teme una escalada del conflicto en Medio Oriente. En Michoacán, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, denunció la existencia de campamentos del crimen organizado en zonas montañosas del municipio, donde presuntamente se adiestra a extranjeros, incluidos colombianos y venezolanos. Se hallaron armas de alto calibre, uniformes tácticos y videos de entrenamiento. El edil pidió acción urgente al gobierno federal al señalar que estos delitos son de su competencia. En contraste, el secretario de Seguridad de Michoacán negó la existencia de dichos campos. La declaración ocurre en un contexto de creciente violencia en la región y tras polémicas declaraciones del alcalde sobre el uso letal de la fuerza. En Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado para coordinar la respuesta ante el huracán Eric, que impactó la costa como categoría 3 y se degradó a tormenta tropical. Sin víctimas reportadas, se registraron daños en caminos, energía eléctrica y caída de árboles. La mandataria anunció acciones conjuntas con autoridades locales para apoyar a las personas afectadas y restablecer servicios. Es el primer ciclón fuerte de la temporada 2025 en el Pacífico. Hasta aquí el panorama del lunes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Excelente lunes. Y por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado enérgico en favor de la paz y exhortó a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a intervenir activamente en la resolución del conflicto armado en Medio Oriente tras los recientes bombardeos de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán. En redes sociales, la mandataria afirmó que México será siempre factor de paz y citó al Papa Francisco para enfatizar que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Sheinbaum recordó que la política exterior mexicana se rige por principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. La declaración se da en medio de una escalada de tensiones regionales entre Irán e Israel y busca posicionar a México como promotor de la justicia, el diálogo y la seguridad internacional. Y en asuntos más locales, le cuento que organismos del sector empresarial exigieron al Infonavit frenar cualquier intento de legalizar la ocupación ilegal de viviendas al considerar que ello permitiría acciones fuera de la ley y pondría en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores derechohabientes. A través de un pronunciamiento conjunto, señalaron que el instituto no tiene facultades para otorgar créditos o escrituras a personas no afiliadas y pidieron que los programas sociales para la población no derechohabiente sean canalizados por otras instancias como Sedatu o la CONAVI. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la propiedad privada está protegida y que no se busca despojar a ningún legítimo propietario. Mientras tanto, el Infonavit no ha emitido una postura adicional y el debate continúa entre autoridades, empresarios y organizaciones sociales. Ahora vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Grupo Electra apelará ante la Suprema Corte un fallo que le ordena pagar 2,000 millones de pesos al SAT por ICR de 2012. La empresa calificó la resolución como ilegal y políticamente motivada, argumentando duplicidad en el cobro. Señala violaciones al debido proceso y acusa al tribunal de actuar con sesgo. El caso forma parte de una ofensiva fiscal contra grandes contribuyentes impulsados en los últimos años. Electra afirma que agotará todas las instancias legales para revertir el fallo.
Ante la caída del consumo y el alza en costos, PepsiCo México ajusta su estrategia con más innovación, diversificación de productos y renovación de empaques. La empresa lanza nuevas líneas y fortalece su presencia en diferentes momentos del día, mientras adopta el sello Hecho en México para más de 200 productos, reforzando así su integración con el campo nacional. Aunque reportó una caída global de 1.8% en ingresos netos en el primer trimestre de 2025, mantiene crecimiento orgánico e inversión local. Ha destinado más de $200 millones a infraestructura, vehículos eléctricos y desarrollo agrícola. Además, implementa medidas para mitigar presiones inflacionarias y mantener la competitividad en el mercado mexicano. Toyota relanza en México la 4Runner, ahora en su sexta generación y con motorización híbrida, reforzando su portafolio electrificado que ya representa el 58% de su oferta. Con sus versiones Limited y TRD Pro, la SUV japonesa apunta al segmento premium del off-road combinando tecnología, desempeño todoterreno y eficiencia energética. Fabricada en Japón, la marca prevé vender 2.200 unidades en el primer año, consolidando su apuesta por el mercado aventurero mexicano ante una creciente demanda por vehículos versátiles. El precio inicia en 1.2 millones de pesos, con una edición limitada para la TRD Pro. Hasta aquí lo más destacado del visor empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Excelente día. Y en la Cámara Alta, la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, anunció ajustes a la iniciativa presidencial sobre desaparición de personas, entre los que destacan la eliminación del plazo de 72 horas para iniciar la búsqueda formal. Los cambios responden a peticiones de madres buscadoras y buscan agilizar la localización inmediata. También se contempla un nuevo esquema para canalizar recursos y apoyos logísticos a colectivos de búsqueda a través de los gobiernos estatales. La entrega obligatoria de datos biométricos a las fiscalías se mantiene en el proyecto, al igual que la propuesta de una plataforma única de identidad conectada con bases de datos oficiales. Los cambios serán enviados al Senado en los próximos días por la presidenta Claudia Sheinbaum y se discutirán durante este periodo extraordinario del Congreso. Y en más información, le cuento que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, descendió 42 posiciones en el QS World University Rankings 2026, saliendo del grupo de las 100 mejores universidades del mundo tras ubicarse este año en el lugar 136 luego de haber alcanzado el puesto 94 en 2024. El listado elaborado por la firma británica Quakerly Simons evalúa 1.500 instituciones con base en indicadores como reputación académica, empleabilidad y movilidad internacional. A pesar del retroceso, la UNAM sigue siendo la universidad más demandada de México con una oferta de 133 licenciaturas. En el mismo ranking, el IPN, el Politécnico Nacional, aparece en los lugares 851 a 900 y la UAM, la Universidad Autónoma de México, entre los lugares 951 a 1000. A nivel global, el MIT, el Imperial College de Londres y Stanford encabezan la clasificación. La consultora señaló que los resultados reflejan ajustes metodológicos y variaciones en la competitividad internacional. En tanto, vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.67 pesos a la venta y 18.56 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 22.10 a la venta y 22.08 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.67 pesos por litro, la premium en 25.57 y el diésel en un máximo de 26.06 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $70.41 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 56.264.69 puntos, una recuperación del 0.35%. La acción ganadora fue Corporación Mexicana de Restaurantes con una ganancia del 7.81%, mientras que la perdedora fue Fresnillo PLC con un desplome del 16.60%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente lunes. Excelente lunes, Arely. Muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente lunes, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana y ya lo sabe,
Pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.